La génesis en el deporte se refiere al origen o comienzo de una actividad deportiva, una disciplina o incluso de un proyecto o equipo en el ámbito deportivo. Es este proceso de creación, evolución o formación de algo dentro de contexto, pues deportivo. Cuando se habla de la génesis de un deporte específico, esto hace referencia a los primeros momentos de su creación, cómo surgió, cómo se establecieron sus reglas y quiénes fueron como tal los pioneros que lo practicaron. Un caso emblemático es el fútbol, cuya génesis se remonta a las versiones primitivas de juegos con balón que se jugaban con diferentes culturas y que con el tiempo se sistematizó en el fútbol moderno en Inglaterra en el siglo XIX. La génesis de un equipo deportivo también puede referirse a su fundación. Entonces, los primeros jugadores que lo conformaron, el proceso de constitución de su identidad y su historia inicial. Entonces, por ejemplo, un equipo de fútbol puede ser fundado por un grupo de amigos con el objetivo de competir, divertirse o en una liga local o un club que puede surgir en una ciudad con la visión de representar, no sé, a una comunidad o a un sector pues en específico. Entonces, como que en este contexto se habla de que la génesis, cuando se planea o se organiza, se pone en marcha un proyecto relacionado con el deporte, digamos como la creación de una liga o un programa de formación o un evento deportivo. Por otro lado está el origen del deporte. Pues como sabemos, hoy en día el deporte ha evolucionado muchísimo al pasar de los siglos y del tiempo. Han tenido raíces en prácticas culturales, sociales y religiosas pues ya muy antiguas. Las prácticas prehistóricas y antiguas, en tiempos prehistóricos pues los seres humanos ya realizaban actividades físicas donde se podían considerar rudimentos de los que hoy en día pues se llaman como deportes. Donde se incluye correr, lanzar objetos, las capacidades básicas de movimiento y como luchar, también nadar, entre otras actividades que tienen el propósito práctico como la defensa y la supervivencia. Los primeros juegos en la antigua Grecia, uno de los orígenes más importantes de los deportes, son organizados que se encuentran en la antigua Grecia. Pues también vienen desde alrededor del siglo VIII antes de Cristo. Los Juegos Olímpicos son el ejemplo más emblemático y más importante que se han celebrados en honor al dios Zeus en la ciudad Olimpia. Pues estos juegos no solo se incluían en competencias atléticas como la carrera de velocidad, de lanzamiento, de disco, la lucha o el pentatlón, sino que también pues tenían fuertes competencias en lo religioso y lo cultural. También los Juegos Antiguos se celebran, como sabemos, cada 4 años y se consideran que fueron literalmente los primeros eventos deportivos nacionales e internacionales que se realizaron en el planeta, con atletas de diferentes polis, de diferentes estados y ciudades griegas que competían entre ellos mismos. Entre Roma y otras civilizaciones antiguas, los romanos también fueron grandes promotores de los espectáculos deportivos, aunque pues en su caso estos eran muy de forma entretenida y masivo que su competencia en sí misma. En la Edad Media y el Renacimiento, durante esta Edad Media, los deportes y los juegos que practicaban eh, eran menos formalizados, estaban más como ligados a festividades, eventos populares y actividades recreativas. Pues ya en el Renacimiento los deportes eh, en el siglo XV y en el siglo XVI, con el surgimiento del interés por la cultura clásica y el desarrollo de la educación física, los deportes ya empezaron a tomar una forma más estructurada y más llamativa. Ya en el nacimiento del deporte moderno, el verdadero origen de este deporte se da en el siglo XIX,
en el país de Inglaterra. Ya en este tiempo, las universidades, las escuelas jugaron un papel importante, tienen una parte importante allí, ya que se vieron la mejora en las estructuras de los deportes. Comenzaron con las reglas estandarizadas y se comenzó organizando niveles institucionales y competitivos. Algunos de estos deportes que nacieron pues en esta época fue el fútbol, el rugby, el cricket, el atletismo, el tenis, etcétera. Bueno, es allí donde empezamos a conocer los componentes de la carga, los cuales son volumen, intensidad, densidad, frecuencia y duración. Entonces, en estos entrenamientos se empezaron a incluir entrenamientos de fuerza, que son esenciales para mejorar la potencia y la resistencia muscular. Entonces, esta incorporación de ejercicios de levantamiento de pesas, trabajos de resistencia, contribuyen significativamente en el desarrollo de fuerza necesaria para un desempeño deportivo, como tal el rendimiento. Entonces, del descanso, digamos que el cuerpo necesita tiempo para recuperarse y reparar todos estos tejidos musculares que causaron todos los componentes de carga bajo una presión muscular. Bueno, ahora entra la competencia social, que pues esta se refiere a la interacción y las relaciones estandarizadas entre los participantes ya en un contexto deportivo. Estas competencias no solo pues implican actividades físicas o técnicas, sino también en aspectos sociales y emocionales. Estos son fundamentales para el desarrollo integral de los deportistas. Bueno, en las competencias sociales ha evolucionado considerablemente a lo largo pues, de la historia. Eh, También ha reflejado cambios en las estructuras sociales, en la parte económica y culturales. La competencia pasó a tener un buen reconocimiento y estatus, como los desafíos físicos y exhibiciones de las destrezas se convirtieron en eventos que enfrentaban la cooperación y el compañerismo. Bueno, por otro lado también entra la... Entonces, los rituales deportivos en la antigüedad eran prácticas y ceremonias que acompañaban las competiciones y tenían una gran carga cultural, espiritual y social. Entonces, estos rituales variaban según la civilización, pero en general se centraban en honrar a los dioses, buscando como esa protección divina y fortalecer la cohesión social entre los participantes. Bueno, entonces digamos que los Juegos Olímpicos, un referente importante, ya que estos se celebraban cada 4 años en Olimpia, estos comenzaban con ceremonias religiosas en honor a Zeus. Entonces estos atletas realizaban sacrificios de animales y oraciones para obtener la bendición de los dioses antes de competir. Los rituales de purificación, digamos que antes de participar, los atletas pasaban por rituales de purificación que incluían baños sagrados y ofrendas. Por lo general lo hacían antes de la competición. La innovación que tienen ahora los juegos hoy en día y las competencias en los deportes pues han sido fascinantes, han sido como pues increíbles, que se han visto a lo largo de la historia. Se reflejan cambios totalmente diferentes a los de antes en la tecnología, en la cultura y en la forma en la que las personas se relacionan en el deporte. También se ha mejorado el equipamiento en diferentes deportes. Los materiales han avanzado gracias a la tecnología, que nos ha permitido la creación de equipamientos más ligeros y resistentes a cualquier deporte diferente. Por ejemplo, están las raquetas de tenis, pues sabemos que ha sido un cambio total, igual que los balones de fútbol, las bicicletas que están hechas ahora con
materiales compuestos que mejoran el rendimiento y el calzado especializado. Hay muchos deportes que, bueno, para todos, pienso yo que todos los deportes necesitan un buen calzado para poder tener un buen resultado. Eh, Estos deportes también han evolucionado para ofrecer un buen soporte específico según el tipo del deporte, mejorando el rendimiento y la reducción de algún riesgo de lesiones. También está la nutrición deportiva. Nosotros como deportistas debemos tener una buena alimentación para poder tener un buen rendimiento deportivo. Se debe tener una dieta balanceada, rica en proteínas y carbohidratos, eh, que también son importantes para la recuperación muscular y la fatiga. Pues esta rama de la nutrición que se centra en las necesidades dietéticas específicas de los atletas en personas activas. El objetivo de una buena nutrición es optimizar el rendimiento físico y mejorar la recuperación y mantener la salud general a través de una alimentación adecuada. Entonces, el movimiento primitivo en el deporte hace referencia a las normas más rudimentarias y naturales de la actividad física o competiciones que los seres humanos realizaban antes de la sistematización de los deportes, de tal como lo conocemos hoy en día. Entonces, también conocemos unas características del movimiento primitivo. Una de ellas es las primeras actividades físicas eran esencialmente de supervivencia. Entonces, a medida que las primeras sociedades humanas se estructuraron en tribus o pequeños grupos, el deporte primitivo también comenzó a tener un componente ritual o ceremonial. Entonces, el juego como forma de expresión humana y social tiene un componente inherente en las primeras sociedades. Entonces, a menudo los niños imitaban a los adultos en sus juegos y las habilidades que desarrollaban desde una infancia formaban la base para futuras competencias. Otra característica también es la lucha, tanto de manera individual como grupal. Entonces es probablemente uno de los movimientos más antiguos y primitivos que hay en el deporte. La habilidad para defenderse, someter a un oponente o practicar el combate cuerpo a cuerpo era esencial no solo para la supervivencia personal, sino también para la defensa de la tribu o el grupo. Entonces, algunos de los deportes nacidos en este movimiento fueron como las competiciones de carreras, digamos que lo usaban como para capturar un animal o escapar de algún peligro que estuvieran expuestos. Entonces, en diversas culturas prehistóricas se jugaban juegos de pelota que implicaban lanzar, golpear, interceptar objetos, lo que era una forma primitiva de los deportes de pelota. Como tlache, los primeros deportes de combate como la lucha libre, el boxeo o el judo, actividades físicas como el levantamiento de piedras o lanzamiento de objetos. Entonces, por lo general, utilizaban estos deportes como métodos de supervivencia. De ahí fueron surgiendo y surgiendo más.